nosotros vamos a las cartas del apóstol Pablo, Filipenses es una carta muy especial. En primer lugar, porque es una carta breve, pero en segundo lugar, porque la carta de Filipenses, cuando usted lee las otras cartas, Efesios y demás, pero cuando usted lee Filipenses en particular, va a notar que hay un amor especial en esa carta del apóstol Pablo. Usted recordará, y si no lo va a estudiar en el próximo curso, si es que aquellos que se animen, aquellos valientes que se animen a estudiar la vida de Pablo y sus cartas, van a estudiar o quizá recordarán ustedes que el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, el primer viaje misionero, ¿con quién lo hizo Pablo? ¿Recuerdan? Que bueno, fue con alguien que después tuvo una pelea, una disputa, fue con Bernabé, ¿verdad? Y luego por Juan Marcos es que entonces se separa de Bernabé y sale en su segundo viaje misionero con su otro compañero, que su otro compañero es, estoy tomando examen antes de estudiar el curso, es Silas. Entonces con el nuevo compañero Silas salen a visitar las iglesias. Allí es en ese segundo viaje donde conocen, por ejemplo, a Timoteo, un joven, y bueno, lo traen con ellos de Listra y se lo llevan en el viaje con ellos, previamente a una circuncisión porque era hijo de papá griego y mamá judía, y bueno, y se lo llevan entonces en ese viaje. Y cuando el apóstol Pablo pretende ir junto con Silas, con Timoteo y por supuesto con Lucas, porque Lucas también escribe en el libro de los Hechos con la primera persona plural, íbamos, por lo tanto también iba Lucas con ellos, así que estamos hablando por lo menos de 4 personas en este segundo viaje misionero. Pablo quiere ir a Asia, y cuando él quiere ir a Bitinia y Asia, lo que es el norte de Asia, ustedes pueden ver luego en un mapa, el Espíritu Santo le dice que no vayan a Asia, les prohíbe que vayan a Asia. El apóstol Pablo está un poco frustrado porque los planes que él tenía no los puede llevar a cabo, y de noche en sueños recibe una visión de un hombre macedonio, por eso la visión macedónica, que a veces se le llama, un varón de Macedonia. Entonces llama y le dice, pasa y ayúdanos. Ahora, cuando usted mira en un mapa Macedonia es Europa. Si usted mira un mapa, lo que usted va a notar en un mapa bíblico, lo que va a notar Macedonia es Europa. Por lo tanto, es lo que hace Pablo y llega a Troas, al puerto de Troas, cruza el mar y entonces pasa al otro lado, y al otro lado es Europa. En Europa, entonces, o en Macedonia, la región de Macedonia, la primera iglesia que funda es la iglesia de Filipos. Y llega a Filipos, predica el Evangelio, y allí se convierte en 2 personas muy particulares. Una de ellas era una empresaria vendedora de púrpura, Lidia, la famosa Lidia. Se convierte, no se habla nada del esposo, es una mujer, tiene casa, es empresaria, vende telas muy caras en aquella época. Pablo sale, va al lugar de la oración. No había sinagoga en Filipos porque había pocos judíos, era una colonia romana, no había muchos judíos, por eso no había sinagoga, pero sí había algunos judíos que iban a orar al río. Pablo entonces busca dónde es que el momento de orar, se va a la oración para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahí conoce a algunos que estaban en la oración, entre ellos Lidia. El Señor mueve el corazón de Lidia, Lidia se convierte al Señor. Y Lidia, una empresaria, mujer, abre su casa para que en su casa entonces comiencen las reuniones en la iglesia de Filipos. El segundo personaje, la segunda familia que se convierte en Filipos, según lo que nosotros podemos ver en el libro de los Hechos, acá estoy spoileando el curso de la vida de Pablo y sus cartas, la segunda familia que se convierte en Filipos, ¿cuál es? Es la familia del carcelero, ¿recuerdan? Cuando Pablo termina preso, y cuando están presos Pablo y Silas, presos, allí viene un ángel, le abre hay un terremoto y demás, y usted sabe un poco la cosa, ¿no? Y Pablo dice, no te hagas daño, acá estamos, ¿verdad? Y entonces dice que él y su casa se bautizan y se entregan al Señor. Los primeros convertidos, entonces, según el texto bíblico, en Filipos, es Lidia y es el carcelero. Filipos, entonces, es la primera iglesia en Europa en ser fundada por el apóstol Pablo. ¿No le parece maravilloso? ¿Me anima a estudiar la vida de Pablo y sus cartas?
Es maravilloso estudiar la palabra del Señor y mucho más estudiar la narrativa del libro de los Hechos, que es el inicio de la iglesia, la extensión, la expansión de la iglesia. Ahora bien, el apóstol Pablo visita más o menos años 50, 52, esa primera visita. 5 años después, en otro viaje, vuelve a visitar, pero luego, estando preso él en Roma, en el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, 10 años después de la primera vez que pasó por Filipos, 10 años después de haberse fundado la iglesia, entonces recibe en Roma la visita de Epafrodito. Mire qué nombre, un nombre griego. Recibe la visita de Epafrodito. Epafrodito venía, ¿de dónde venía? De la iglesia de Filipos. Y había ido a Roma para llevar una ofrenda, para llevar cosas para que Pablo pudiera tener lo necesario para poder vivir encarcelado. Por eso que Pablo dice, recuerdan pasaje famoso, ¿no? Como Filipenses, sé vivir con abundancia o en escasez. En todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero bien hicieron ustedes en recordarme y en estar presentes ahora que estoy encarcelado por Cristo. Así que hasta Roma, la iglesia de Filipos le hace llegar a Pablo entonces una ofrenda a Pablo, le hace llegar cosas para que él pueda estar dentro de todo bien en esa cárcel en Roma. Pablo desde esa cárcel de Roma entonces escribe una carta, no solamente a los filipenses, le escribe a los efesios, a colosenses, son todas cartas que escribe desde la prisión. Ustedes lo van a ver en ese curso. Escribe cartas desde la prisión a Filipos, a Colosas, escribe a Éfeso y escribe también a Filemón, o la carta así a Filemón. Así que esas son las primeras cartas que escribe en el primer encarcelamiento. En el segundo encarcelamiento en Roma va a escribir las últimas cartas desde la cárcel, que van a ser primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito, que son las últimas cartas del apóstol Pablo. Bueno, esto solamente para spoilearle el curso. Pero en esa carta, el apóstol Pablo, en esa ocasión, Pablo, 10 años después de haberse fundado esta iglesia, manda una carta con Epafrodito de regreso a Filipos y escribe lo siguiente, dice Filipenses, la epístola a Filipenses, pero yo quiero destacar los versos 9 al 11, porque créanme que esta es mi oración por ustedes, particularmente los que están graduando en esta noche, los que están culminando el compendio de teología pastoral, y todos aquellos que han graduado de FIET. Esta es mi oración por ustedes. Puedo hacer de esta oración del apóstol Pablo por los filipenses, hacer esta oración por ustedes. Dice el verso 9, esto es lo que pido en oración, dice el apóstol Pablo. Fíjese, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Note esta primera parte de la oración. Lo que el apóstol Pablo pide es que el amor abunde, pero fíjese la asociación que hace Pablo, que abunde ¿en qué cosa? En conocimiento y buen juicio. Y lo primero que quiero destacar de esta oración, y mi oración por ustedes, graduados, es que el amor de ustedes abunde, pero que sea un amor inteligente, un amor con conocimiento. Note bien que cuando nosotros hablamos de amor sin conocimiento, es lo que estamos viviendo hoy en día, es decir, mucho amor sin conocimiento termina en un vale todo. Es decir, en nombre del amor terminamos aprobando absolutamente todo. En nombre del amor terminamos aprobando lo que es incorrecto. En nombre del amor terminamos aprobando los matrimonios igualitarios. En nombre del amor terminamos aprobando el amor entre personas adultas y personas menores de edad. Es decir, en nombre del amor sin conocimiento, un amor sin conocimiento nos va a llevar entonces precisamente a la ruina. Lo que dice el apóstol Pablo es, yo pido que ustedes abunden en amor, pero ¿en qué amor?
Amor con conocimiento y buen juicio. Por un lado, amor sin conocimiento, entonces, es un valetón. ¿Me sigue? Amor sin conocimiento, un amor inteligente, es entonces hacer lo que querramos en nombre del amor. Y ustedes eso lo escuchan y lo escuchamos a diario. Es que yo lo amo, es que en nombre del amor, entonces yo puedo hacer lo que quiera porque el amor me lo permite. No es así, dice el apóstol Pablo, yo ruego por ustedes, yo oro por ustedes para que tengan amor con conocimiento. Por otro lado, el conocimiento sin amor nos lleva a un legalismo, nos lleva a un legalismo frío, a un legalismo insensible, del cual también como iglesia hemos conocido ese tipo de conocimiento. Un conocimiento que se basa en reglas, es un conocimiento que simplemente se basa en vivir atrapados a las reglas, pero sin amor y sin compasión por aquellos, sobre todo, que viven cercanos. Por eso es que el apóstol Pablo, en su oración, pide entonces que ellos abunden más y más en amor, con conocimiento y buen juicio. ¿Me sigue hasta aquí? Amor con conocimiento. Por eso aquellos que por allá dicen, ¿no?, que el estudio de la palabra lo que hace es llevarnos a un punto de perdición o a un punto, digamos, de conocimiento, de inflar la cabeza y de perder el corazón, pueden tener razón. Porque un conocimiento sin amor nos termina llevando entonces a un legalismo frío, insensible. Pero ojo, porque un amor sin conocimiento nos lleva entonces a vivir una vida que en nombre del amor terminamos dañando a otros. Usted habrá escuchado, y hoy en día se habla mucho, por ejemplo, yo lo he escuchado y he hablado con personas sobre eso, que dice, si Dios es amor, entonces Dios no va a juzgar a nadie. Dios no puede condenar a nadie porque Dios es amor. Y si Dios es amor, entonces Dios no puede condenar a nadie. Por lo tanto, entonces, quitemos de la Biblia la idea del infierno, porque no puede existir en la Biblia, que es un libro del amor de Dios, no puede existir la idea del infierno. Bueno, lo que estamos hablando hoy es entonces una abundancia de amor sin conocimiento. Una abundancia de amor sin conocimiento de la santidad de Dios, sin conocimiento de la palabra del Señor y sin conocimiento de que verdaderamente Dios no es un Dios que tranza o un Dios que es cómplice del pecado humano. Dios es un Dios justo. Y como Dios justo, entonces Él declara que todo aquel que es pecador, ¿qué pasa? Debe pagar por su pecado. Y la única forma de salvarse de ese pagar por el pecado es que Cristo tome el lugar de esa persona y que Cristo pague por el pecado de los pecadores, en este caso todos nosotros. ¿Me explico, queridos hermanos y hermanas? Entonces yo oro por ustedes para que ustedes crezcan en amor con conocimiento. Fíjese, si nosotros crecemos en amor, en conocimiento y en buen juicio, dice verso 10, para que disciernan lo que es mejor. Y yo espero, mis queridos hermanos, que ustedes puedan, que podamos todos discernir lo que es mejor. Fíjese, note muy bien esto, porque por un lado, por supuesto, que el conocimiento en amor, el crecimiento en un amor con conocimiento de la palabra, con conocimiento del Señor, con conocimiento de quién es Dios, nos va a llevar a elegir lo que es, entre lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Yo espero, y honestamente mi oración, queridos, que a través de este estudio del compendio ustedes amen un poquito más al Señor Jesús de lo que lo amaban antes de comenzar. Si eso lo hemos logrado, me doy por satisfecho. Si ustedes aman hoy un poquito más a Jesús de lo que lo amaban antes, pero si incluso han crecido en amor con conocimiento. ¿Para qué? Para que puedan discernir entre lo bueno y lo malo.
El conocer la palabra del Señor, el conocer a Dios, el conocer las Escrituras nos va a ayudar a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cómo podemos nosotros saber entre lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cómo saber elegir hoy en día, por ejemplo, cómo elegir la pareja adecuada hoy en día sin conocer la palabra del Señor? Dígame. ¿Cómo conocer o cómo saber y cómo discernir entre ser un buen padre o un mal padre sin conocer la palabra del Señor? Necesitamos estudiar la palabra del Señor para poder discernir, discriminar entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero la palabra, y creo que la oración de Pablo va un poquito más allá, porque dice para que puedan discernir lo que es mejor incluso. Y esta es mi oración en esta noche por los graduados, por ustedes como graduados. Que amen más al Señor con conocimiento de su palabra, que ese amor sea basado en la palabra del Señor, para que puedan discernir, para que puedan aprobar lo que es mejor, para que puedan buscar la excelencia. Mire, en una sociedad tan mediocre, en una sociedad tan mediocre que ha llegado a nuestras iglesias, una sociedad tan mediocre que ha llegado a nuestros púlpitos. Tengo que predicar, el Espíritu me lo va a revelar, que estudiar, no, yo me subo de arriba, abro la boca y hablo, mediocre. En una sociedad mediocre donde la excelencia verdaderamente es rara encontrar. Donde los estudiantes, la mayoría estudian solamente con aprobar me alcanza. ¿Cuántos aprueban? 70, 71, con eso listo. En una sociedad mediocre estamos todos emparejados en la mitad, ¿no? En la mediocridad, en la mitad de todo varadero, en la mitad estamos nosotros. Ahora lo que dice Pablo es, para que yo oro, para que ustedes puedan crecer en amor, en conocimiento, para que puedan aprobar lo que es mejor, para que puedan aprobar lo que es excelente. Excelente. ¿Eh? Esa es mi oración. Que ustedes siempre puedan buscar la excelencia, lo que es mejor. ¿Tocan bien? Gloria a Dios. Hay que tocar mejor. ¿Hacemos bien, damos bien la clase? Gloria a Dios. Hay que hacerlo mejor. Y cada vez mejor. Y cada vez mejor. Irreprochables para el día de Cristo, para que cuando el día de Cristo se manifieste, entonces seamos hallados puros e irreprochables. Mire el verso 11, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Es mi oración entonces, queridos graduados, en esta noche, los graduados que ya vienen del lado de FIET, es que ustedes puedan crecer más en amor, abundar más en amor, un amor con conocimiento y buen juicio, para que puedan discernir lo que es mejor, para que puedan discernir la excelencia, para que puedan buscar lo que es mejor, para que sean irreprensibles, para que sean sinceros, genuinos e irreprensibles cuando Cristo se manifieste, y para que sean llenos del fruto de la justicia, de su justicia, para gloria y alabanza de su nombre. Amén. Esa es mi oración. Le tomo un minuto y vea el contraste. Romanos capítulo 2, verso 18. Se lo leo solamente como contraste a esta oración. Verso 17 de Romanos capítulo 2. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, y conoces, escucha bien, su voluntad y sabes discernir lo que es mejor, porque eres instruido por la ley.
porque eres graduado de un seminario, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de lo que está en la oscuridad, hasta eres instructor de los ignorantes, maestros de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de sus templos? Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Así está escrito: por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Es el contraste. En mi oración, dice el apóstol Pablo, que ustedes no sean de esa manera, sino que ustedes crezcan en amor, abunden en amor con conocimiento. Un amor con conocimiento que los lleve a discernir entre lo bueno y lo malo, pero sobre todo entre lo que es mejor. Que puedan siempre ir en busca de la excelencia de lo que es mejor, a probar lo que es mejor. Y que sean irreprensibles, genuinos para el día cuando Cristo se manifieste y lleno del fruto de justicia para la gloria, la alabanza. No se trata entonces de estudiar por estudiar, no se trata entonces de tener títulos por tener títulos, no se trata simplemente de llenar la cabeza, sino que la palabra estudiada transforme el corazón, ¿no? Transforme el corazón. Y que seamos, a través del estudio de la palabra, personas con un amor creciente, pero con un amor inteligente, que sepa, que conozca a Dios, que conozca su palabra, que pueda discernir lo que es mejor. ¿Amén? Yo ruego por eso. Yo ruego por eso. Porque puedo ver, yo sé que usted también lo puede ver, el peso que provoca la mediocridad. Por eso, jóvenes, no se conformen simplemente con un chico o una chica que no es cristiano, viene a la iglesia. No se conformen con eso. Busquen lo mejor. En nombre del amor, no se conformen. Que sea un amor con conocimiento. Y que ese amor con conocimiento les ayude a probar lo que es mejor para ustedes. Para que al fin y al cabo sus vidas reflejen a Jesucristo y lleven gloria a su nombre. ¿Amén?